Hola amigos, bienvenidos a su programa Más allá del diagnóstico. Gracias por acompañarnos. Esta mañana pues tengo un invitado que sé que tendremos un programa muy grato. Gracias por estar aquí, Víctor. No, de nada, gracias por invitarme. Oye, pues qué bueno que se nos hizo, que tu agenda te permitió estar hoy aquí. Había visto varios videos y te esperaba la oportunidad de que me invitaran, ¿no? Ay, muchas gracias. Bueno, Sí. Víctor es médico pediatra y pues una gran bendición que llegó a nuestra vida así, wow, cuando Víctor llega, ver que comulga 100% con nuestra metodología y todo lo que hacemos, realmente pues me dio un soporte increíble tenerte a nuestro lado. Muchas gracias. No, de nada, gracias por invitarme también. Casi de rebote llegué a ir al instituto, pero ahí estamos muy contentos. Muchas gracias. No. Bueno, quiero que tengamos esta plática así como, yo voy a ser un poquito como el abogado del diablo, Ok, como las mamás, y tú, pues defendiendo siempre la parte médica, pero también vamos a hablar un poco quiero enfocarme sobre los síntomas que produce una lesión cerebral, pero que no son, o sea, que se tienen que atender como la lesión cerebral y no como el síntoma como tal, ¿te parece? ok, ¿Sí? esperemos, Y sí, luego también vamos a hablar de los medicamentos. claro. No, sí, Bueno, adelante. bueno, este, empezando, yo les platicaba que pues mi hijo con esta condición de microcefalia tan severa, obviamente los primeros años me pasé buscando muchos diagnósticos, muchos médicos, muchos especialistas. O sea, fue ir y venir con uno y con otro y con otro. Todos coincidían en un panorama muy desolador. Entre más neurólogos veía, pues más desolador era mi panorama y opté por ya no buscar a nada. O sea, yo cuando encuentro el método adecuado, digo yo aquí me quedo, con esto me caso y aquí estoy. Ahora que Junior está grande, cualquier cosa que él se enferma, porque es muy sano, pero pues de repente se Claro. enferma, y el otro día que convulsiona, me dicen, ¿por qué no lo llevas con un neurólogo? Y les digo, porque sé que me lo van a desbaratar todo. Así, literal, porque Junior tiene, pues su peso nunca ha sido de normal para su edad, ni su talla, ni la escoliosis, así se llama, Escoliosis, sí. sí. Bueno, todo lo que le busques está mal. Sin embargo, es súper funcional, entonces, Es bien interesante porque a veces queremos tratar a este tipo de niños, adolescentes, adultos incluso, como personas normales, que lo son desde el ámbito psicológico, social, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista físico, pues tendrán sus diferencias, ¿no? Y a veces esperamos lo que estamos tan acostumbrados a la población en común, normal, por decirle alguna palabra, ¿sí? Que cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ahí sí hay cosas muy, decías ahorita, desalentadoras. ¿Por qué? Porque no entran en nuestros percentiles, no entran en nuestro esperado, ¿verdad? De aumento de talla, de peso, de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que aprender a individualizar cada caso. sí. Fíjate que esto se me hace muy importante porque siempre estamos midiéndolo Sí, y nuestros hijos siempre van por abajo de la media. O sea, es raro el que llega y cumple con estos estándares. Y también es muy importante decir que la función determina, bueno, todo lo que el niño puede hacer es lo que realmente vale la pena, sin meternos en tanto, por ejemplo, Rubén, que siempre estuvo bajo de peso, pero que estuvo a punto de caer en una desnutrición desnutrición. bien grande, que ahí voy a los síntomas. O sea, si Junior cae en la desnutrición, médicamente se trata como Como desnutrición. desnutrición. Una desnutrición, sea un niño, sea adulto, sea es una desnutrición. Así Normalmente es. los adultos no encontramos tanta desnutrición, ¿va? ¿Por qué? Porque se ve en las primeras infancias, perdón, la primera infancia, pero se maneja como desnutrición, ¿sí? Ajá. Se tiene que manejar como desnutrición. Volvemos a lo mismo, hay entidades, hay patologías, hay diagnósticos que es para el común, o sea, es para toda la población, no hay un cambio como tal. En este caso, la desnutrición. Se maneja la desnutrición, pero al manejar la desnutrición nosotros tenemos que manejar los percentiles o las tallas adecuadas para el paciente, no utilizando los percentiles, vaya, generales,
que comúnmente de utilizamos. todos. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay niños que nosotros usamos percentiles, ¿verdad? Talla para la edad, por ejemplo. Y hay niños que se nos salen del percentil, están mucho más altos o mucho más pequeños. Pero cuando tú vueltas a ver a los padres, pues oye, son padres pequeños o son padres altos, se te va a salir. Entonces tenemos que utilizar en este caso, por ejemplo, se llama talla blanco, que busco la talla de la mamá, del papá, y es el percentil donde este hijo me va a quedar, no en el común. No sé si me explico, tenemos que Sí, aprender a individualizar. ok, ok. Bueno, con tu experiencia, que tú antes no conocías, eh, En la, bueno, niños con esta condición, ah, pero vamos a hablar en general, Víctor, porque nuestros amigos no solamente son de Cuauhtémoc. Bendito Dios que ya tenemos amigos en toda la República Mexicana y algunos otros países. excelente. Entonces, este programa va para estos padres que están iniciando, que tengan una visión diferente o que mi experiencia les pueda servir a ellos. Ujú. Entonces, tú antes de trabajar con nosotros, No tenía experiencia. no, Bueno, la experiencia diaria de la especialidad, del realizar la residencia, del área médica, ¿no? Pero es básicamente una experiencia médica, ¿no? Ir a consulta, trae un resfriado, trae esto, me convulsionó, etcétera, etcétera. Pero ya convivir diariamente con ellos no había tenido la oportunidad. oye, y en tu vida, en este caminar, ¿te había tocado, hay muchos niños o no te había tocado atender a tantos? O sea, No, no había. Me sorprendí ahora que llegué al instituto la cantidad de niños con este tipo de, bueno, con lesión cerebral, vaya. Sí, porque a veces estamos tan, pues es que, pues son pocos, a veces creemos que son pocos, a veces creemos que son pocos, pero en realidad, pues ahora que llego al instituto me doy cuenta que hay una gran población de niños con lesión cerebral y ahora con el instituto lo que está haciendo, pues una gran población que tiene una oportunidad para mejorar su calidad de vida. sí, eso es bien importante porque, pues, normalmente siempre son los no se puede, no se puede, Sí, y sí, acá sí. es sí se puede, o sea, a ver cómo le hacemos para que sí se No, pueda. a ver, no sé si me voy a adelantar, pero hablando desde el punto médico, muchas de las veces nosotros tratamos los síntomas, o sea, no tratamos de manera integral al paciente. Entonces nos llevan y convulsiona, dale esto. Tiene esto, dale esto. Ah, es que no camina, no va a poder. Entonces empezamos a limitar incluso nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y limitar la calidad de vida del niño en este caso. Sí, nos suele pasar mucho, te digo, los primeros años. Tú como pediatra, pues te vas a empezar a enfrentar a mucho más. Oye, ¿y tú hiciste tu especialidad en Rusia? Hice mi especialidad en Rusia, tuve la oportunidad de estar allá casi 3 años en una ciudad que se llama Belgorod, Rusia, el Oblast de Belgorod. Y allá no se ven muchos niños con lesión. Sí, sí hay, Sí, pero es la misma situación. Bueno, lo que pasa es que va uno enfocado a hacer la especialidad y está trabajando en el área, en los hospitales y ve todo tipo de patologías, pero nunca enfocado realmente a las lesiones cerebrales. Salvo que hicieras una subespecialidad en, por ejemplo, neurología. Pero como fue pediatría, entonces en en general. general. Pero que se ven niños allá, sí, sí se ven. Y más, hay muchos casos raros, extraños, por la cuestión de, no sé si recuerdas el Chernobyl, la Sí, explosión nuclear, entonces todavía tienen un poquito de eso, entonces ves cosas muy, pues, distintas. como deformaciones y esas Ajá, cosas se sí. dan mucho, ¿verdad? Oye, híjole, yo ahora que, pues, me he enfocado un poquito a ver series de todos lados, las taiwanesas que están muy buenas. Me da mucho gusto que se esté visibilizando mucho todo esto de la discapacidad en general. Pues, me ha tocado ver, las inglesas, algunas europeas, pues, ahora tenemos algunas películas mexicanas también, y ves que es un mal general, o sea, no importa dónde estés, todos los padres de todo el mundo, pues nos enfrentamos a lo mismo, eh, no como, pues no rechazo, no es un rechazo, sino la ignorancia de muchos profesionales o los pocos lugares para atender a nuestros niños, eh, esta parte de, ¿cómo le podemos llamar? De pocas oportunidades en general, pues lo voy a hablar de esa manera. Y la angustia de los padres no importa, o sea, yo veo las de los,
taiwaneses que dicen que está bien mal la traducción, pero me identifico así tal y cual con los padres. Y luego acabo de ver otra de las mamás de los pingüinos, que son diferentes Sí, tipos de lesiones, y en un momento era una mamá y luego otra mamá y otra mamá, porque me identifico tanto con cada uno de los procesos con los que va pasando cada una de estas madres. Y es increíble. Por ejemplo, ahorita estaba viendo una muy buena que se llama Todo en Familia, Enredos de Familia se llama, y está padrísima también, pero sobre todo esa parte de cómo hacen visible todo lo que los padres nos enfrentamos. No se diga el exitazo este de los dos hemisferios de ah, Lucas, sí, sí, sí. que también está muy, muy buena para visibilizar a lo que nos enfrentamos. Entonces, Es que el simple hecho de ser padre es un reto muy, muy interesante, muy, pues es un reto. Puedes ser padre de 10 hijos y cada hijo te representa un reto distinto. sí, Entonces, el simple hecho de ser padres es un reto. Ahora, si le ponemos agregados, pues se vuelven retos más difíciles. Y, y lo que dices tú, o sea, es muy importante porque hasta cierto punto le tenemos miedo a lo desconocido, ¿sí? Y en este caso, niños con lesión cerebral, pues es muy desconocido para la sociedad en común, en general, para el área médica, la sociedad médica, sí, también. Incluso pudiera decir que hay algunos médicos a los que tenemos un poco de, no rechazo, sino de temor, es que no sé cómo tratarlos, no sé cómo ayudar. Claro, pues, se investiga, se estudia, pero el grueso de nuestro estudio se basa en pacientes sin lesión cerebral, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a ese pequeño porcentaje de niños con lesión cerebral y que no todas las lesiones cerebrales se representan de la misma manera, ¿no? Entonces, es un reto también para nosotros, es un reto, o sea, enfrentarnos. Ahora, supone somos los profesionales. Si para nosotros es un reto, ahora la sociedad que carece quizás un poco de esta información, pues es un reto también, es un reto. Como padres no se diga, sí. Porque yo lo platico, lo decía, ¿verdad? O sea, lo difícil de pediatría no son los niños, son los padres, ¿sí? así es. Son los padres porque pues, los padres aman, quieren, protegen. Y muchas de las veces, como no sabemos convivir con este nuevo reto, protegemos de más. Lo decía yo ahorita, a veces hasta hablar de un hijo con una madre, la madre ya está a la defensiva. ¿Sí? Entonces, es bien interesante, pero qué bueno que se hacen este tipo de programas, qué bueno que hay más difusión en diversidad en general, porque pues no dejamos de ser una sociedad, una población, y todos debemos estar integrados en esta sociedad. Así es. Acabas de decir algo muy importante, regresando un poquito a los padres que dices, pero también los padres son la única respuesta. Mm, Eso hay que ese es un dejarlo. punto bien, bien Sí, interesante. sí, los padres somos la respuesta para todo. Somos la solución del problema, ahora Totalmente. sí. Y entre más a tiempo lo hagamos, pues va a ser mucho Nadie más. conoce al hijo más que sus padres. A uno no lo llevan a consulta, uno lo ve unos cuantos minutos, unas cuantas horas quizá, pero vive con los padres. Los padres son, lo decías, la respuesta. Los padres son los que nosotros nos, nos dejamos guiar, nos influenciamos por lo que nos digan nuestros padres. Y ese es un punto bien interesante porque muchas de las veces en niños con lesión cerebral los padres llegan con quejas, llegan con cosas negativas. Entonces son las herramientas que, con las que va a trabajar lo que dicen los padres. Y yo entiendo, muchas de las veces estamos buscando a lo mejor lo mágico, ¿no? La solución milagrosa, que no la hay, no existe nada, nada, no existe nada, nada mágico así de con un toque, con una pastilla, con esto te voy a resolver tus problemas. Pero entonces eso es bien importante. Nosotros nos auxiliamos de los padres. Entonces también es importante que el padre, en medida de lo que se pueda, porque claro, volvemos a lo mismo, no dejan de ser padres. Puede tener el hijo 50 años y seguimos siendo padres, ¿sí? Pero en medida de lo que se pueda, ojalá que esos padres seamos lo más críticos posibles para poder, que no sea un teléfono descompuesto, que se arme una comunicación y tanto padres poder ayudar y nosotros el área médica poder ayudar en ese tipo de situaciones. Ya comentábamos mucho en el instituto esta parte de no me deja dormir. Voy a hablar de Ajá. los síntomas y ahorita me ayudas a, por ejemplo, el no dormir de un niño con lesión cerebral. El no duerme nada, todo el día se mueve, me tira todo, no avisa del baño, no aprende, no me pone atención. Bueno, es un no, 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 no.
Y luego ustedes como médico, Está muy mal, sí. ¿no? Entonces, conforme más larga la lista de los nos, ustedes más larga la receta. Sí, Y realmente, como bien lo dices, pues ustedes están muy poquito tiempo con el niño y pues no pueden observar todo. O sea, a lo mejor y no duerme, pero hay muchos factores detrás de cada síntoma, ¿sí? Y vámonos desde el punto de vista más sencillo. Un niño sin lesión cerebral, un niño que no duerme, que se mueve, pues no está descansando, tiene algo, vaya, su día a día va a ser más difícil, su aprendizaje se va a enlentecer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo traspolamos a un niño con lesión cerebral. Va a suceder lo mismo que cualquier otro niño, ¿sí? Pero entonces, como es la lista que, como decías, es la lista que me entregaste a mí como médico, yo digo, ah, caray, bueno, vamos a darle algo para dormir. Ay, se está moviendo, algo que lo tranquilice. Ah, que esto. Entonces empezamos a trabajar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es una comunicación. Yo no vivo con ese niño, ujú. ¿sí? Y le quieres dar una Y le solución al quiero dar una padre solución. inmediata. Exacto. Ah, bueno, esto es bien interesante, ¿sí? Porque la solución. Entendamos que los problemas de salud no solo son del paciente, son problemas de salud social, ¿sí? Lo decías, el niño está mal, el padre está mal, por lo tanto el padre en el trabajo muy probablemente no esté bien, en la sociedad va a estar incómodo, o sea, se vuelve un ciclo que afecta a muchos niveles en la escala social. Ajá. Entonces, tenemos que hacer eso y muchas de las veces lo que hacemos es darle una solución al problema del padre, ¿sí? Y es bien interesante, yo lo dije ahorita, el problema de pediatría no son los niños, son los padres. ¿Por qué? Porque el padre llega con la queja, y es que no me deja dormir, ahí es que tengo otros niños, y es que no sé qué tanto. Entonces, si lo queremos llamar de esta manera, hasta la empatía dice, bueno, tiene razón, pobre madre, le voy a dar esta pastillita. Y, Y lo peor del caso es que regresan. ¿Cómo le fue? Muy bien, ya descansa mejor el niño y descanso yo. Y creemos que fue la solución. y cómo es el descanso, pues el niño que está en casa, adormecido prácticamente todo el día, que no tiene energía porque le estás dando algo para que Para que baje tranquilice. esa Esa hiperactividad, podemos actividad, esa decir. energía, sí. Sí, y luego le estás dando algo también para bajar lo impulsivo. Entonces, pues es un niño que está muy adormecido en general, pues no va a aprender, sus periodos de atención en lugar de aumentar van a disminuir. A lo mejor y si te duerme de más, pero lo estás haciendo adicto a un medicamento para dormir. Le estás dañando sus órganos porque desde bien chiquito está tomando Está muchísimo claro. medicamento. Entonces, pues sí hay que evaluar muchas cosas antes de medicar. Lo que tú dices es bien importante. Vamos probando antes y con dosis bien pequeñas. No. Es que la medicina es un ensayo y error, en base a lo ya descrito, a lo ya estudiado, ¿no? ¿A qué me refiero con ensayo y error? La dosis. Aunque tenemos en nosotros en pediatría dosis, márgenes de dosis, dosis mínima y dosis tóxica, y tenemos que trabajar entre ese rango, pues vamos aumentando según la evolución del paciente. Vamos, y muchas de las veces, pues creemos que el objetivo es dosificarlo más. Y luego aquí también volvemos a lo mismo con lo que empezamos. Estas dosis son para niños sin ninguna condición y Exacto. nuestros niños tienen una condición. Entonces ahí nos enfrentamos a que las dosis casi siempre pues son de más. Todo. Entonces les afectan todavía Y muchísimo. entender esto, que el medicamento no es malo, pero todo medicamento, por más noble que sea, tiene sus efectos adversos. Entonces sí, me está controlando la cuestión que me preocupa en este momento, pero me puede, en el abuso o en la sobredosificación, me puede afectar otras áreas del cuerpo, que a lo mejor no tiene mal. Así es, Sí. así es. Regresando un poquito a los síntomas, mm, aquí hablamos mucho, por ejemplo, contigo hemos empezado a aprender muchas cosas nuevas. Por ejemplo, hay muchos síntomas que son de lo típico antes que nosotros conocíamos. Nosotros atendemos la lesión cerebral como tal. Pero, ¿qué pasa si nos llega un niño sordomudo, por ejemplo? Okay. Este niño pues no tiene una lesión cerebral, tiene un problema auditivo y por lo tanto pues no se le da el lenguaje, porque no escucha, por decirlo de alguna manera. Nosotros no podemos hacer nada por él.
Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos llega un niño con los síntomas de la lesión cerebral, con mucha hiperactividad, agresividad, problemas de sueño, todo este círculo, pero no es una lesión cerebral, sino es algo psiquiátrico. O algo ¿Cómo? de otra, sí, sí, de O de otra otra, característica, de ajá, otro diagnóstico. sí. ¿Cómo ibas a preguntar? ¿Cuál es la...? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para, o sea, confundimos mucho los Sí, síntomas, hacemos un revolujo, sí, claro. o Lo que, los médicos nos vol- hacen un revolujo antes de diagnosticar efectivamente a nuestros niños. volvemos a lo mismo. El punto, muchas de las veces, las lesiones cerebrales eh, se, se individualizan, ¿no? Un niño con la misma lesión cerebral que otro niño se va a exponer de diferente manera. A lo mejor este niño no habla y tiene la misma lesión que el otro, pero el otro sí habla. Entonces hay que individualizar eso. Y muchas de las veces, aunque ya conocemos ciertas áreas del cerebro que se dedican a cierta función y por lógica, por sentido común, vamos encaminados por esa línea, pero pues debemos entender que se puede presentar de otra manera. ¿Qué voy con esto? El, muchas de las veces, todo, por una u otra razón, todo lo enfocamos a lesión. Por Ajá, ejemplo, ese niño tiene una lesión cerebral, pero no duerme. Ay, es por la lesión cerebral. No, pues a lo mejor está comiendo mucho azúcar, a lo mejor no está descansando, a lo mejor está, vaya, sí. Pero es bien interesante hacer un buen estudio clínico, una buena historia clínica, platicar, sacar información más detallada posible, enfocada al padecimiento que me está presentando este niño con esta lesión cerebral. voy a poner algunos ejemplos del sueño porque lo hemos estado mencionando mucho. Por ejemplo, un niño que no duerme a lo mejor tiene problemas de equilibrio, siempre está mareado. Al momento que se acuesta, pues el vértigo aumenta muchísimo, por decirlo algo. Un niño que no duerme puede ser exceso de mala alimentación. Es el típico niño que come todo el día chocolates, papitas, yogurts, todo lo refinado, Y eh, tan acostumbrados en la sociedad a ese tipo de alimentos, de ¿eh? alimentos. Así es. Entonces, y por mucho que se haga y se haga, si no se controla el azúcar, pues no te va a dormir, o sea, no, es un problema que se te va a hacer mucho más grande, pero todo es nada más con yo recomiendo que cuando tienen un problema de sueño, lo primero que se tiene que revisar es la alimentación. Muchas veces con cambiar un poco la alimentación o bajar estos alimentos que tienen mucho azúcar o muchos colorantes o muchos energéticos, creo que se llaman, no sé cómo llamarlos como tal, se mejora increíblemente esto. También un problema de sueño puede ser a raíz de mucho ruido auditivo, que ese Así. niño sea hipersensible, que escuche todo lo que nosotros no escuchamos. En la noche hay supuestamente todo está en silencio, pero para él, Ese es un buen punto, ¿eh? Porque, por ejemplo, los niños con autismo normalmente tienen hipersensibilidad en así alguno es. de sus sentidos, normalmente en el oído. Entonces, lo que a mí no me molesta y lo que a mí no me despierta, al niño sí. Ajá. Entonces, ¿por qué no descansa? Bueno, Hay algo hay algo que lo que está. esté escuchando de más. Sí, exacto. Sí. Bueno, así nos podemos poner a decir muchos de los ejemplos, pero bueno, ahí vamos a ir un poquito abundando en los que veamos que son necesarios. Y si no queda clara la explicación que demos, recuerden que nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros les contestamos. Oye, Víctor, en los niños de poca movilidad, Sí, vemos que, pues, esos son niños que traen, mm, que sí, aunque sí tienen un daño en el cerebro, igual que un niño que se mueve mucho, también estamos viendo que este niño, pues, requiere al niño con mucha movilidad, pues, los padres van para que los bajen y estos van para que para los que lo saben. sí, Sí. platícanos un poquito. Bueno, importante el movimiento en el ser humano, en la vida en general. El movimiento, la marcha, todo eso es muy importante para el funcionamiento general del cuerpo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista que tenemos niños hiperkinéticos, o sea, que tienen mucha actividad, o niños que no tienen movilidad, pues vamos a ver que se va a ver afectada alguna parte de su función general, ¿no? Entonces, eh, muy interesante porque tanto el niño que se mueve mucho necesita moverse,
¿sí? No enlentecerlo, ¿sí? Sí, No enlentecerlo porque el movimiento y la coordinación, voy más allá, la coordinación del movimiento genera comunicaciones neuronales que nos van a ayudar en todo su desarrollo, ¿sí? Al claro. igual que el que no tiene el movimiento, pues justo con más razón, ¿no? Entre más movimiento, genero conexiones neuronales, genero el despertar del cerebro y puedo llegar en algún momento, dependiendo la entidad que tenga, a movilizarse. Puede llegar a movilizarse. Así es. Oye, y luego vamos a abordar un poquito los temas, convulsiones, frustración, todo esto que hablaba la semana pasada contigo, que se me hizo súper delicado y que como mamá pues siempre me estoy enfrentando a nuevos retos, igual que ustedes, amigas que están en casa. Y pues a lo mejor yo retos que pues les llevo mucha ventaja y lo voy a poner así textualmente como me sucedió al principio así como que me puse roja, me avergoncé mucho y no supe qué decir y fui corriendo con Víctor y le dije y pues me dio una explicación que le dije tenemos que hacer un podcast por esto básicamente. Eh, Me encuentro una amiga muy querida, nos abrazamos y, ay, ¿cómo estás? Y todo, ¿cómo está Junior? Y le digo, de un genio del demonio. Digo, no hay yo qué hacer con él porque de veras parece un viejito del genio que trae. Y luego me dice, voy a ver cómo lo pongo bonito, ya me estoy poniendo colorada, ¿verdad? Dice, pues, ¿cómo no? ¿Cuántos años tiene? Y le digo, 31. Dice, imagínate tú a esa edad sin tener relaciones. Y yo me quedé así como, ay, mucho gusto en verte, nos vemos, hasta luego, bye, y me doy la vuelta y dije yo, pues, bueno, llego y te lo cuento, y luego ya dime tú. Es que es bien interesante porque desde el punto de vista, el hecho de que hasta de vergüenza nos da platicarlo, no sabemos cómo decirlo, Ya sé, marca una diferencia. No, 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 ya, no, 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 pues, no, o sea, sí, no debí marca. de haberlo No, abordado no, así. no, 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 está bien, está bien. Eh, Todos o la gran mayoría de la sociedad así reaccionamos, nos da un poco de temor, tabú será la palabra, hablar de la sexualidad, ¿sí? Hablar de la sexualidad cuando la sexualidad forma parte de nuestra vida. Es algo tan natural, pero lo hemos, por una u otra circunstancias, cuestiones sociales, cuestiones religiosas, cuestiones culturales, lo hemos hecho un tabú el hablarlo. Y si a eso le agregamos un niño con lesión cerebral, Que mucho siempre va a ser más tabú, niño, porque sí, ese es sí, otro pensamiento, sí. siempre, es más, Junior, 31 años, ¿sí? Le seguimos diciendo niño. Pues mucha gente yo sí les digo, ya tengo un Sí, adulto no, bigotón, sí, barbón, entonces sí, desde ahí partimos, porque si lo traspolamos, a un niño no le hablamos de sexualidad, sí. y a un niño de 31 años Pues ya tampoco nos queremos enseña. Ay, hablarle, sí, ¿sí? sí. Entonces, es bien interesante porque como forma parte de nuestro instinto, de nuestra naturaleza, de nuestra biología, la sexualidad, todo ser humano que se le reprime la sexualidad puede llegar a enfrentar comportamientos, eh, ¿cuál es la palabra? Pues diferentes comportamientos, ¿no? Tú me decías algo bien importante, es que tiene que salir por algún lado. O sea, Es como es una es olla de presión, ¿va? sí. Tú Sí. me decías, es que se representa exactamente igual, o sea, la sexualidad no hace diferencia. Es algo normal, natural en todo ser humano que tiene. Entonces, a mí es un tema que me hace mucho ruido. Obviamente, es un tema que sí lo hablas, que lo hemos hablado mucho mi Ujú. esposo y yo, y obviamente decir, bueno, llevar a Junior con mujeres, no está, o sea, no está en mi panorama Claro. y pues no está. O sea, no sé si esté bien o está mal, pero no está. Y, entonces, algo que me ha tocado en todos estos años es que siempre que hablamos de la sexualidad en una persona con discapacidad o lesión cerebral, siempre nos dicen: "Hay que tratarlo igual". Y se habla igual, y hay que tratarlo igual. Y sí es cierto, se trata igual y todo lo que ustedes quieran, pero la reacción no No, es sí. igual, que era lo que hablábamos Víctor y yo. Entonces, esas reacciones, por ejemplo, la frustración, que igual puede ser hasta porque hoy amanecí de genio, pero Mm. como no lo pueden expresar, o sí puede ser que tenga, esa parte de la adolescencia, ese momento de, ¿cómo le llaman médicamente? El momento de Pues la de adolescencia, la pubertad, el desarrollo sexual, el ándale.
Entonces, en ese momento sí lo trae alterado por decir algo, pero yo no me doy cuenta y no me lo puede expresar y me lo representa con un berrinche muy Claro. fuerte o me avienta a la puerta No, o no, y hay que aprender a identificar, ¿no? Porque muchas veces el berrinche puede haber sido por otra cosa. exacto. Y eso es lo difícil en este tipo de pacientes, de personas, de niños, porque uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos es la comunicación. Lo decíamos ahorita, estamos tan acostumbrados a la comunicación verbal que no sabemos tratar con alguien que tiene una forma distinta a comunicarnos. A lo mejor nos está comunicando, pero no le estoy entendiendo. Y eso es frustrante también para ellos. ¿Sí? Se desesperan porque ellos saben lo que quieren comunicar, pero como no lo están comunicando como yo estoy acostumbrado a entenderlo, me cuesta trabajo y se frustra. Es importante diferenciar, ¿no? Pero volviendo al punto de la sexualidad, claro, es frustrante. Nosotros, nosotros tenemos la capacidad de, de soltar, de desestresarnos, si es la palabra que vamos a utilizar, de una u otra manera nuestros impulsos sexuales, ¿sí? Pero ellos no los tienen Y, o no los representan igual, ¿sí? O no se los permitimos incluso. Ha llegado muchos casos, ¿no? O sea, de donde, ay, doctor, es que estaba viendo en el teléfono los bailes de no sé qué, y yo llegué y se lo quité. Entonces, no les permitimos primero, que exploren, que experimenten, y dejémonos de las cuestiones visuales, que se autoexploren, que se conozcan. Déjate ahí, no hagas eso, no, ¿qué tanto? Que vean. Nosotros como adultos, la vista es muy normal, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? En pasar de lo normal al acoso, a lo ofensivo, ¿no? Pero ¿por qué en ellos se lo reprimimos? y luego, por ejemplo, nuestros hijos ven y van y abrazan y luego nosotros, es que así es bien cariñoso con todos y dices, no, es que no es cariñoso, o sea, también hay que saber y decir, oye, espérate. Fíjate que a mí me pasa algo con Junior, o sea, yo sé que Junior, no sé si puedo tocar esto, pero ya me metí, ya ni modo, si quieren lo cortan. Por ejemplo, Junior sí se masturba, yo me doy cuenta por su Claro. ropa pues cuando lavo. Pero fueron muchos años diciéndole, o sea, okey, si te vas a tocar, tienes que tocarte en un lugar privado, no se hace delante de la gente, eso es algo muy tuyo. O Claro. sea, fueron años de estarle diciendo, pero en el momento que me está haciendo un berrinche, como le digo: "Ven, mastúrbate", o sea, ahí es donde ya no sé, o sea, eso es a lo que me refiero, o sea, y vaya que yo considero que Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué no decirlo? ay, Es bien difícil, ¿no? Ay, sí. yo decirlo es bien fácil, ¿no? Pues Sí, no, no estoy en la mi situación. papá eres, o Dijo, sea, dice, sí, exacto. entonces, Como- híjole, que pero ¿por qué no decirlo? O sea, quizás no así, no así, así, mastúrbate, sino, pero, güey, desestrésate, tranquilízate, haz lo que tengas que hacer, no sé. Pero volvemos a lo mismo, permitírselo y más si ya está en el entendido de que son cuestiones muy íntimas, que no puede hacerlo en cualquier lugar, ¿sí? Hay un caso, bueno, en donde precisamente una persona con tenía una discapacidad motriz, no lesión cerebral, nada, una motriz, también vivía esa frustración, ese estrés, y pues los padres no sabían cómo ayudarlo. Y volvemos, entra, hablar de estos temas entra en nuestra cultura, entra en nuestra tradición, entra hasta el qué dirán. sí, Si lo hago, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí me explico? O sea, sí, nos dejamos llevar tanto por la crítica social que a veces tomamos decisiones no lo más correctas posibles. Yo creo que debemos de dejar de hablar de entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Tú lo decides, según tu contexto, ¿sí? Pero yo no puedo decirte lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, ¿sí? Porque yo no estoy viviendo tu problema, yo no estoy viviendo tu situación. Lo decías ahorita, ay, qué fácil, échale ganas. sí. No, no sabes lo que traigo en el costal, ¿sí? Entonces, tendremos que empezar a hablar un poquito menos entre bien y mal. ¿Qué es el bien y el mal? Lo que tú decías, siempre y cuando pues, no estemos faltando el respeto o maltratando a los demás, ¿sí? Pero volví al punto, hay un caso en donde los padres sí decidieron eh, contratarle a una persona que se dedica al sexo servicio y le dijeron, oye, Pasa esto. pero te voy a pagar, pasa esto, tengo esta situación, necesito que me ayudes, puedes, no puedes, te pagamos, es su trabajo, y, pero pues finge que no vas a hacerlo, o sea, finge como que se conocieron y todo eso.
Y sí, pasó. Bueno, pues no quiero decir que sus problemas acabaron, pero mejoró mucho su personalidad, su carácter, su formación, sí. Pero No sé si esté bien o esté mal, volvemos a lo mismo, yo no me meto en esos puntos, cada sí, quien lo decide, pero de que vemos que puede haber una mejoría y que se sabe que puede haber una mejoría en ese aspecto, sí. fíjate que es algo bien importante, tú lo dijiste ahorita, es un problema motriz, Ujú, es bien diferente los ujú, problemas, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, un joven con parálisis cerebral, es una mente brillante en un cuerpo que no responda y sienten ujú. igual y todo, pero tienen la manera de, pues, de elegir simple y sencillamente, de poder decir esto es bueno, esto es malo según Según él, él, y ujú. es relativamente más fácil, por decirlo de alguna manera. Alguien que tiene una, pues voy a decir lo que no me gusta, que me chocan los términos, pero discapacidad intelectual, ahí ya es otra Sí, sí, es historia. otra, Y ahora me toca a mí contarte otra historia de esto, pues vamos una y una de compitiendo por lo, anécdotas, digo. sí. Cuando yo estaba chica, me acuerdo muy bien que yo tenía una amiga y esta amiga tenía ahí a un, como que era hermano de su mamá. Me acuerdo que se llamaba Mundito y el Mundito ya tenía como 50 años, no sé cuántos tenía. Entonces Mundito era muy lindo y todo el mundo lo queríamos mucho y era una persona, este, no sé, ahorita no puedo decir exactamente cuál era su diagnóstico, pero era muy parecido a Junior. Pues, nosotros íbamos a su casa y todo, y un día una de las hermanas de mi amiga se le ocurre llevarlo con las muchachas lindas del barrio, y Mundito se nos echó a perder porque él no podía diferenciar entre quién sí era una muchacha que Claro, lo permitía y quién no. Y como era un instinto, entonces ya no podíamos ir a su casa porque él nos correteaba por toda la casa. O claro. sea, y no era que él lo hiciera para mal, o sea, Sí, sí, claro, no, él por decirlo así, ellos no tienen la malicia. sí, entonces, pero él, obviamente, cuando lo probó, le gustó pues él quería, satisfacer de cierta manera la necesidad que tenía en ese momento, pues Mundito acabó solo, encerrado, porque Porque fue ya ve. tanto que no lo educaron adecuadamente, tal vez pudo haber Eso es sido lo que decir, volvemos a lo mismo. Eso puede suceder en una persona que no tenga ningún tipo de lesión cerebral. El que no manejemos de manera adecuada el despertar sexual puede ser peligroso, ¿sí? Por eso existen ciertas personas antes le llamaban parafilias, ¿no? Ahora se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿sí? Pero por no manejar adecuadamente un despertar sexual, ¿sí? En este caso nunca hubo un buen manejo del despertar sexual, simplemente hubo un desestrésate de tu, de tu estrés o frustración sexual, pero no hubo una comunicación, no hubo una plática, no, pero volvemos a lo mismo, incluso con personas que no tienen lesión cerebral, si no se manejan adecuadamente, pueden generar claro. algún tipo de distorsión sexualmente hablando, ¿no? Y aquí cabe mencionar que hay muchas personas con lesión cerebral o discapacidad que se casan y que Ujú. tienen hijos y que tienen relaciones tan normales y comunes y corrientes como cualquier otro. Depende mucho de los padres también, ¿eh? Que, que el acompañamiento que les den y cómo se da. Y es una maravilla porque al final pues es lo que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Encontrar nuestro príncipe azul y, wow, vivir Claro. por siempre felices. Pero Pero, volvemos al punto, perdón que interrumpa tanto, no, 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 pero no, el punto es eso, que nos sorprende lo que es normal y natural, lo que debería ser normal y natural. así es, Sí, o así sea, es. que se casen. ¿Por qué no se van a casar? Yo me puedo casar, tú te puedes casar, él se puede casar. ¿Por qué ellos no? Así es. Claro, quizás debemos de tener un poquito más de cuidado, no sé si la palabra es de encaminar, sí, pero pues pueden hacerlo, ¿no? O sea, pueden hacerlo, o deberían de hacerlo, pues yo creo que sí. Si tienen una red de apoyo tan genial como la que tiene Junior, ¿por qué no hacerlo? Bueno, entonces se busca candidata para esposa de Junior, no importa en qué parte del país Yo soy esté, el padrino, es un dígale, yo soy chavo el guapo, padrino. ojo azul, este, no se Y le crean gusta ya. cantar, y le Y gusta. le gusta mucho Alejandro Fernández. Bueno, vamos a ir a otro síntoma que no sé y que quiero que lo abordes ya. Las convulsiones cuando se dan en la adolescencia, se dice mucho que es porque está teniendo el cuerpo de los chavos muchos cambios en Sí. esta edad y que mucho tiene que ver con esto.
Sí, claro. ¿Es cierto? Sí. Hay dos etapas muy importantes en el desarrollo del ser humano, sí, que es la primera infancia y la adolescencia, ¿sí? Y bueno, en la primera infancia son unas esponjitas, todo preguntan, todo se graban, están aprendiendo, están conociendo el mundo. Y en la adolescencia están aprendiendo adquiriendo una personalidad, ¿sí? Están buscando su identidad. Por eso se llama adolescencia, porque es una etapa muy difícil, porque adolecen de muchas cosas. Todo les parece, mm, les caemos mal los padres, son peleoneros, son contestones, son ese tipo. Y eso todo tiene que ver con el despertar o con la cuestión hormonal. Dicen que el cerebro controla todo el cuerpo, pero las hormonas le dicen qué hacer al cerebro en este caso. ¿Sí? Entonces sí tiene que ver mucho esa cuestión de la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, con, con los picos hormonales, con la cuestión neurológica. ¿Sí? Entonces, en este caso, las crisis epilépticas, en muchos de los casos, la gran mayoría de los casos, o casi siempre, son por una sobreestimulación del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando más desarrollo, cuando más crecimiento del sistema nervioso tenemos, son en esas dos etapas. Entonces, por lo tanto, se disparan. E incluso puede suceder de manera contraria, a veces se pueden controlar. ¿Sí? Hay que entender esto. Aunque tengamos una base de conocimientos y de estudios, nada es igual a lo. O sea, todo es distinto. Por eso yo hago mucho hincapié en individualizar los casos. Sí, individualizar los casos, porque resulta que a este niño se le dispararon las crisis, en este adolescente se le dispararon las crisis convulsivas, pero en este otro se le controlaron. Entonces ahí tengo esperanzas de que algún día se le controlen a Junior. Hijo de su, las esperanzas yo creo que nunca deben de morir, ¿sí? Pero, pero de que se puede, se puede, ¿sí? Sí, Y muchas de las veces identificamos los factores que nos disparan las crisis, ¿eh? sí, hay muchos Hay muchos factores. factores que, o sea, más allá de la cuestión neurológica, que ahí está, el problema ahí está, la lesión ahí está, ¿sí? Y no se va a curar, no va a cambiar, no va a mejorar, ¿sí? Perdón, va a mejorar, pero no va a cambiar, la lesión ahí está, pero puede llegar a controlarse, si controlo los factores que me lo detonan. Ahí Sí, es donde los padres tenemos que observar exacto. mucho, mucho, mucho. Muchas cosas se tienen que observar a raíz de una convulsión, que si la alimentación, que si el sueño, que esto mismo de lo que hablamos ahorita, la sexualidad, que son muchos factores, incluso el aire que respiramos Así tiene es. mucho que ver. Entonces hay que observar, ahorita hablabas del mayor problema que tienen nuestros hijos es la comunicación, el poder expresar realmente qué es lo que sienten, qué está pasando. Entonces, pues, ahí tiene que entrar nuestro gran instinto de ay, ¿cuál fue el certificado que me acabo de dar graduada en Harvard de comunicación no hablada o algo así? Entonces, ahí eso es lo más importante que deben de tener los padres, una observación y un análisis de todo lo que puede estar ocasionando, no solamente las convulsiones, sino cualquier reacción extraña que veamos en nuestros niños. Híjole, Víctor, pues el tiempo ya se nos está acabando en este programa de Más allá del diagnóstico. Algo que quisieras, tú como médico, no irte con el diagnóstico como tal, sino cómo cerrar este programa. No, yo algo que quisiera comentar, bueno, primero que nada felicitar por por tipo de programas porque hacen una difusión muy importante, lo dijiste ahorita, a nivel local, regional, nacional, incluso en otros países, porque estos casos los vamos a ver y los vamos a seguir viendo por toda Por la, siempre. por siempre, por toda la historia, ¿sí? Entonces, el difundir y poder platicar y poder dar un poquito o ayudar con un granito de arena a todas esas familias que están pasando por estas situaciones, pues es mucho genial. Por eso externo la felicitación. Y algo que quiero decir yo, pues a los padres, que es el trabajo más difícil que se tiene, pero de manera en lo que podamos aprender mucho para poder empapar de ese aprendizaje a nuestros hijos y poder tener decisiones más correctas, si se puede decir, más asertivas, para, para que nuestras decisiones eh, afecten positivamente a nuestros hijos. Y en base a esto, pues decir que no estamos peleados en el instituto con los medicamentos, ¿no? No estamos peleados para nada con los doctores, no estamos, al contrario, nos encantaría trabajar en compañía con ellos para, para el bien, en este caso de los pacientes con lesión cerebral. Y pues nada más, yo creo que sería todo. No sé si. Aquí nada más reforzando esto tan importante, hay niños que requieren medicamento,
que es Totalmente. fundamental para ellos el medicamento. Y hay que dárselo en los tiempos indicados, en las dosis que los neurólogos lo Lo recetan, porque receta. son los que pueden dar este tipo de medicamentos. Pero si se hace un programa adecuado, ahí es donde van bajando este tipo de medicamentos. Yo siempre les pongo un ejemplo de un medicamento maravilloso que es la carrera para bajar la hiperactividad. Ah, O sí, sea, en sí, lugar sí. de darle el estate quieto, llévate a tu hijo a correr una mañana, 1 hora. Hijo, eso, algo que sufrimos mucho en estas generaciones, falta de atención. Ahora damos los electrónicos, que el teléfono, que la televisión, que los videojuegos. Entonces, pues antes yo crecí sin eso, nosotros Sí, sí, crecimos estás sin bien eso. chavo. Nosotros crecimos sin eso, entonces, ¿por qué los padres de ahora no pueden educar, atender sin eso? Y es bien importante, ¿no? Lo decía una pediatra en alguna conferencia, decía, los hijos no necesitan tiempo con sus padres, necesitan tiempo de calidad con sus padres. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y pues nada, pues invitar a todo el mundo. Lo platicamos el otro día, lo que hace el Instituto en LAC no es exclusivo de LAC, lo pueden realizar en cualquier parte, en cualquier región, donde nos estén viendo, nos estén escuchando. Así es, así es. Entonces, usted donde esté, quítele la tablet, quítele el celular, déselo menos tiempo. Si va en su coche, pues en lugar de darle el celular y usted ir pensando en qué sé yo, pues empieza a ver y dígale, mira qué bonito árbol, este es un pino, este es un olmo, ahí dice alto, mira ese coche qué bonito rojo, este es descapotable, aquí dice alto, aquí este es un paso peatonal. Aprovechen ese tiempo. eh, Van a enriquecer mucho el lenguaje de su hijo, la comprensión, pero lo más importante es que van a fortalecer esa convivencia de la que tanto hablamos que se ha perdido. ¿Con esto Con, cerramos? con ¿O eso. quieres decir No, algo no, más? no, yo estoy bien. O sea, adelante y muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.